Vamos a hablar en esta mañana de un tema que le he titulado El Dios de este siglo. El Dios de este siglo. Bendito el Señor. Vamos a la Biblia, vamos a la palabra de Dios. Segunda Corintios capítulo 4, versículo 1 al 6. Y todos vamos a meditar entonces en esta temática que no está de más aprenderla. Amén. Así que voy a pedirles a todos que no se estén saliendo para que no se quede sin el conocimiento de la palabra, porque uno se despista en un ratito. Amén. Vamos a poner toda la atención posible para que podamos aprender esta mañana. La escuela dominical es un culto muy formal, de los cultos más formales que tenemos. Todos los cultos son de importancia, pero el domingo siempre es una enseñanza muy significativa, ¿no? Por ende necesitamos traer toda la disposición para aprender. Leamos pues la palabra del Señor, como dice a su letra. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, antes bien renunciamos a lo oculto todos y a lo vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestro siervo, por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Amén. Digamos amén. Amén. Gloria al Señor Jesús. Gracias a Dios por toda su misericordia. Bendito sea el Señor. El Dios de este siglo. Hablar de ello es como darle importancia. ¿Por qué se le dio ese título? Dios, en este caso, se describe con D minúscula. El Dios de este siglo se describe con D minúscula. Cuando se refiere a la gloria de Dios, se refiere con D mayúscula. Hace una separación de dioses. ¿Quién es el Dios de este siglo? ¿A quién se refiere? Estamos claros que el Dios de este siglo no es el Dios del cielo. Estamos hablando del Dios de las tinieblas, cuyo nombre es Satanás. Pero quisiera hablar de este ser para que enfaticemos un poco de la obra de él, cómo trabaja y cuál es su misión. La iglesia no está alejada del alcance de este personaje con su manera de actuar. Pero sí tenemos la bendición de Dios al conocer lo que ya está descrito en la Escritura. El Dios de este siglo es Satanás. Esa sola palabra siglo está enfocada en un término de 100 años. Siglo significa 100 años. Pero nosotros estamos entendiendo la palabra siglo en el contexto teológico. No se refiere simplemente a 100 años, se refiere mundo. Siglo se refiere al mundo. Siglo se refiere al sistema que se emplea para poder dimensionar su grandeza. Entonces, este Dios es el Dios de este siglo, el Dios de estos 100 años.
el Dios de este mundo, conocido como el Dios de las tinieblas o Satanás. Pero ¿qué tiene que ver con nosotros? Ya que la palabra de Dios nos ha enseñado sobre la importancia del evangelio, sobre la importancia de la salvación, por lo cual nosotros, teniendo este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia. Fíjese usted, no andando con astucia. Diga conmigo, no andando con astucia. Nosotros no somos astutos, nosotros somos sencillos. Amén. La astucia no es de Dios. No andando con astucia. Amén. Fíjense que no andamos con astucia. Antes bien, renunciamos a lo oculto, a lo vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra. Aquí no le ponemos nosotros mezclas a la predicación, a la palabra. No adulteramos la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Es decir, analícenos, analícelos, conózcalos, sepa si hay sinceridad, sepa si hay verdad, si lo que enseñamos en verdad viene de Dios, o fueron nuestras propias capacidades humanas, o si lo que enseñamos depende de la astucia nuestra. Nosotros hemos renunciado a esas cosas. Aquí predicamos la palabra sin adulteración. Aquí predicamos el mensaje sin ninguna manipulación. Bendito sea el Señor. Fíjense, nos recomendamos a la conciencia humana delante de Dios por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos, por amor a Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es quien resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Amén. Digamos amén. Así que Satanás, su misión es cegar, oscurecer el entendimiento. Oscurecer el entendimiento. Hermano, aquí donde me mira, es que a mí se me olvida todo. Hermano, mire, es que yo oigo, pero al ratito se me olvida. ¿De dónde viene eso? ¿De dónde viene? Creo que viene de una falta de propósito, donde Satanás viene y le quita la palabra del corazón, dice el texto. Porque el sembrador salió a sembrar y explica: los que cayeron junto al camino son aquellos que por los afanes de la vida oyen la palabra con gozo, pero el diablo viene y se las quita del corazón. Tuvo buena la palabra, tuvo buena la enseñanza, fue buen mensaje, qué bonito predicó la hermana, qué lindo predicó el líder, todo estuvo bueno, pero a mí se me olvidó. Esa es una de las artimañas de Satanás: hacer que a usted se le olvide la palabra, hacer que a usted se le olvide las instrucciones, hacer que a usted se le olvide la corrección, hacer que a usted se le olvide el conocimiento de Dios. Porque quede una iglesia sin entendimiento y quede un pueblo sin conocimiento. Fíjense que lo más impresionante de la iglesia es que los tiempos pasan, el tiempo va corriendo, los años van pasando,
Y nos queda una historia diciendo: yo tengo 20 años de estar en la iglesia, pero todavía no he aprendido nada. ¿Será problema que no nos enseñaron? ¿Será por falta de enseñanza que yo no he aprendido? ¿O es que el enemigo ha trabajado para que en mí la palabra no encuentre lugar? ¿Acaso yo le he dado lugar al enemigo para que me robe la palabra del corazón? Amén. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La palabra de Dios es la lumbrera que alumbra en lugar oscuro, hasta que el lucero de Dios, el lucero de la mañana, nazca en nuestros corazones. Por ende se requiere conocer la astucia de Satanás. La Biblia dice: nosotros no ignoramos las maquinaciones del diablo para que no nos gane ventaja. ¿Cuál debe ser nuestra preocupación? ¿Cuál debe ser? Aprender. 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 El sabio mira el mal y se aparta. El entendido adquirirá conocimiento y sabiduría. Ante todas las cosas, sobre todas tus posesiones, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. ¿Qué significa eso? Ante todas tus posesiones, es decir, lo que tú posees económicamente, manéjalo con sabiduría y con inteligencia. Que ello no ocupe más lugar que el que debe ocupar, sino que Dios siempre prive en esa parte y sea Dios el centro de mi ocupación. Porque las distracciones de esta vida y el Dios de este siglo va trabajando de conocer cuál sea la buena voluntad de Dios, la cual es agradable y perfecta. Y la iglesia se mantiene muy ocupada, muy afanada, pero no de Dios. No es oración, no es ayuno, no es súplica, no es búsqueda de Dios. Son las cosas de este siglo, son las cosas de esta vida. El Dios de este siglo está trabajando arduamente para mantener a la gente por su incredulidad al evangelio. Porque todo eso que no proviene de fe es pecado. Y claro que podemos justificar las cosas, porque yo puedo perderme, ausentarme de la presencia de Dios, de la búsqueda de Dios, por mis ocupaciones cotidianas. Y esas ocupaciones yo hasta las puedo justificar. Dios entiende, Dios sabe. Lo que yo no he llegado a entender es que el Dios de este siglo trabaja un sistema de manipulación donde nosotros estamos albergados ahí y Él está trabajando para sosacar de la fe a todos los que ahora hemos conocido a Dios. Miren que el texto es claro. Los incrédulos, a los cuales el Dios de este siglo les ha cegado el entendimiento. ¿Cómo es un entendimiento cegado? ¿Cómo es un entendimiento reprobado? El problema es que mi entendimiento no me da. A mí me explican, pero yo no entiendo. Yo escucho, pero es que no lo puedo entender. Y hay un gran problema ahí. Porque por más que me enseñe el maestro, yo no le logro cautar. No escucho, oigo con los oídos, pero no entiendo. Y el problema no es que la palabra de Dios sea difícil de entender. El problema es el trabajo del enemigo. Cegarle el entendimiento. Cegarle el entendimiento. Amén. ¿Verdad que debe preocupar eso? Pablo menciona una frase diciendo: nosotros, habiendo ya de ser maestro, todavía tenés necesidad de que se vuelva a decir o a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la doctrina de Cristo. Digan amén.
Aleluya, gloria a Dios. Mi propósito es enseñarle que conozcamos sus artimañas. El Dios de este siglo no es Dios, no le dieron ese título por dárselo. Es que es un personaje que tiene influencia. Es un personaje que se la sabe con las astucias que tiene. El diablo sabe más por viejo que por diablo, dicen por ahí. Así que tiene tanto tiempo, lo ha planeado bien. Desde el día que usted se entregó al Señor y se escapó de la contaminación de este mundo, Satanás no ha hecho otra cosa sino tenderle redes, tenderle tropiezos, colocarle delante de sus ojos vallas oscuras, volverle a poner los pensamientos pasados, traerle las ideas que tenía ya en el mundo, otra vez a la vida nueva, traerle los pensamientos con los que batalló toda la vida ya y colocárselos acá. Y entonces la vida cristiana parece que se vuelve dura, difícil. Muy poco comprendo la grandeza de la gloria de Dios. Y eso nos va afectando porque aunque uno tiene que caminar con Dios, su entendimiento está embotado. ¿Cómo está, hermano? Allí, hermano, haciendo la fuerza. Allí haciendo la lucha, hermano. Este camino es duro, hermano. La Biblia no dice así. La Biblia dice que es fácil. La Biblia dice que es fácil. Fácil es mi camino, ligera es mi carga. Fácil es mi yugo, ligera mi carga. Fácil es servir a Dios. Muy práctico, se puede correr. Se puede correr la carrera. Y claro, se hace con paciencia. Pero hay que hacerla. Necesitamos entonces entender que el Dios de este siglo ha trabajado. El Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Todo está en el enfoque. El plan de Satanás es que usted no conozca el evangelio. Trabaja duro con la gente de afuera para que no le resplandezca el evangelio. Y mucho más trabaja con los de adentro para que no entiendan el evangelio. ¿Me están entendiendo, hermanos? Necesitamos entonces observar detenidamente a ese Dios del siglo, cómo trabaja y hacernos un autoanálisis. ¿Satanás está influyendo en mi vida? Porque cuando yo peco, culpo al diablo. Pero en realidad el diablo lo que hace es tentar. Y la Biblia dice, cuando eres tentado, no digas que eres tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie, sino que el hombre de sus propias concupiscencias, de su propia carnalidad, se deja seducir, se deja llevar. Y una vez que se deja llevar por ello, el pecado está para accionar. Y todo eso provino porque yo le di tiempo, le di oportunidad al maligno. La Biblia dice, desechemos pues las obras infructuosas de las tinieblas, porque aún hasta vergonzoso es hablar de lo que ellos hacen en tinieblas. Pero nosotros vistámoslos con las armas de la luz y de la justicia. Andemos como de día, no en glotonería, no en concupiscencias, no en depravaciones ni accionar pecaminoso, sino que nosotros nos vistamos de buenas obras, como corresponde a hijos de Dios, conforme a la piedad que nos ha dado. Así que, hermano querido, es preciso entender la obra del maligno, cuál es su propósito. Entonces yo necesito, como dice el Señor, compra colirio. Tengo problema, me arde el ojo, no miro bien. Pues compra colirio. Pero el caso es,
Hermano, es que esta memoria a mí me falla. Pues compre Neurobión. Si usted cree que el problema es de salud, pues trátese la salud, pero usted está en la obligación de aprender y de entender y de conocer cuál sea la buena voluntad de Dios, la cual es agradable y perfecta. Aleluya. Amén, hermanos. Digamos gloria a Dios. Así que quiero que miremos estos textos. El problema de la ceguera que el Dios de este siglo coloca en la gente, tanto del mundo como de algunas religiones, está basado en la Biblia. Satanás hace un trabajo duro, fuerte. Y uno de pastor está domingo a domingo, martes a martes, enseñándole. Y la palabra, algunos les entra por acá y les sale por acá. Es decir, no se les queda, ¿verdad? Y en el mundo es peor, porque la gente oye la palabra por todas partes. Prende el tele y está el predicador. Pasa por la radio y ya están hablando. Pasa por la calle y escucha predicando. Y por todos lados se oye el evangelio. Pero esa gente no puede oír, porque tienen sus oídos incircuncisos. No tienen oídos limpios. Y que por los que por la gracia de Dios tienen un poquito más de oído auditivo, ellos tienen unos problemas más grandes, porque Satanás les ha colocado una incapacidad de entender. Tienen un problema cognitivo. No pueden entender. No pueden aprender. Así que tienen una ceguera espiritual. ¿Me están entendiendo, hermanos? Vamos a la Biblia. Mire este problema aquí. Ya estamos hablando de aquí ya de religiones. Porque las religiones tienen grandes problemas. ¿Y por qué las religiones? Porque Satanás hace un trabajo grande. Y allí está la palabra de Dios. 2 Corintios capítulo 3, verso 7. Miren lo que dice. Hasta el verso 18. Leamos pues. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de la condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijasen la vista, en fin de que aquellos que había de ser abolido, pero el entendimiento de ellos se embotó. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo y no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Digamos gloria a Dios. Fíjese que Israel tenía un gran problema y lo tiene hasta el día de hoy. Nosotros amamos a Israel, no somos antisemitas. Nosotros creemos que Israel es el pueblo de Dios.
Pero sin embargo la palabra de Dios enseña que Israel tuvo un problema, y el problema de ellos fue su ley. Y la ley es el ministerio de condenación, dice Pablo. Porque la ley no fue hecha para salvar, la ley fue hecha para condenar. Lo que fue hecho para salvar fue la ley del Espíritu. Y Dios entonces, para salvarlos, trajo por medio de esa introducción el Evangelio. Y ellos leían y no entendían, porque Pablo menciona lo que estaba en juego. Resulta que Moisés, que vino a ser el tipo, el escritor, el mentor o el escritor de la ley, el día que se encontró con Dios, la gloria de Dios resplandeció sobre Moisés, su rostro se iluminó de gloria, y cuando Moisés se miró en un espejo dijo: Dios está en mí, Dios está en mí. Y entonces su rostro resplandecía, y él dijo: hombre, yo no quiero que los israelitas me miren a mí, yo no quiero que me vean a mí, yo quiero que ellos conozcan a Dios, que amen a Dios, que sirvan a Dios. Entonces él se puso un trapo sobre su cabeza y se cubrió el rostro. Y ese velo que tuvo allí viene a tipificar la ceguera que se transmitió en el entendimiento de ellos. Porque cuando leen la ley, el velo está puesto. Tienen el problema si leen y no entienden. El problema no es leer, el problema es entender. Y allí es donde está el mayor problema con el que trabaja Satanás. Es robarle la capacidad de comprensión. Es obstruirle el sentido de la iluminación. Es colocar tinieblas en el lugar de la luz. Es colocar barreras para que los rayos de luz no penetren en lo profundo del alma. Así que hay ocupaciones, hay situaciones estorbando para que la luz de la verdad llegue. Amén, hermanos. Y el texto es claro. Dice que el ministerio de la condenación fue con gloria, hablando de ese momento de Moisés, cuando recibió las leyes, cuando recibió las tablas de la ley, esas palabras escritas en piedra. Fue con gloria, tanto que tuvo que cubrir su rostro por la gloria de Dios en él. ¿Cuánto más gloriosa será la del Espíritu? ¿Cuánto más gloriosa será la del Espíritu? Tanto que coloca el apóstol Pablo de la obra del Espíritu y de la transformación, y nosotros no usamos velo, no usamos un trapo. Mírennos, miren la obra que ha hecho Dios en nosotros, miren cómo hemos aprendido, miren cómo hemos crecido, miren el cambio que hay en nosotros, cómo Dios ha hecho una obra extraordinaria en nuestras vidas. Y nosotros todos, mirando a cara descubierta la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria como por el Espíritu del Señor. Así que el Espíritu del Señor ha operado en la transformación. Y ahora todo el mundo puede ver, y no solo puede ver, pueden escucharnos, pueden oírnos. Cómo nos expresamos, cómo hablamos, cómo cantamos, cómo adoramos, cómo aplaudimos, cómo glorificamos a Dios. Y la gente tiene que entender que la gloria de Dios ha venido sobre nosotros y nos ha transformado el alma. Aleluya. Pero Satanás siempre ha trabajado con un plan oscuro de robarle el entendimiento. Hay personas con las que uno habla y es tanta la ceguera que uno dice: pero es que este hermano es como raro, parece bruto, perdónenme, dijo el chavo. No quiero ofender a nadie, nomás es una del chavo que me salió. Entonces, qué bruto, pónganle 0.
Porque parece ser que la persona no concibe. Su mentalidad está como muy privada de la lógica y de la razón. Porque hay cosas que son de lógica y que están dentro de las capacidades de razonar. Pero mira hasta dónde está afectado el subconsciente del ser humano por el pecado de Satanás. Que los hombres a lo bueno le llaman malo. Y lo malo como les encanta. Uno se queda sorprendido. ¿Cómo les atrae el reggaetón? Son como zombies moviéndose. ¿Verdad? Escuchan una alabanza y les da ganas de vomitar. El pecado es tan tremendo. Y lo digo porque yo tengo mis propias experiencias vividas cuando estuve en la influencia del Dios de este siglo. Yo fui un jovencito también pecaminoso. Tenía yo 20 años. Y yo escuchaba a los voceros de Cristo y tan lindas las alabanzas de los voceros de Cristo. Son alabanzas celestiales esas. Y yo escuchaba eso y a mí me dan ganas de vomitar. De verdad. Y un hermano mantenía todo el día ese radio con los voceros de Cristo y yo me dan ganas de arrojar. Y yo, ¿qué música esta? Dios mío. Claro, porque Satanás había colocado una barrera dentro de mi mente, que a mí me gustaban otras cosas. Y me había vuelto, hermano, me había vuelto adictivo al mundo, al pecado. Y qué tremenda oscuridad la que ha puesto el enemigo en el subconsciente de los jóvenes del mundo. Nosotros necesitamos entender como iglesia, para que no caigamos en las mismas trampas de Satanás. Cada día nosotros debemos de crecer. Cada día en Dios. Y cada día en nosotros debemos de menguar, para que Él crezca en nosotros. Como dijo el apóstol, cada día muero. Cada día muero. Las cosas de este mundo casi ya no me importan. Estoy dejando de darle importancia a lo de esta vida. Pero me he apasionado por lo del cielo. Tanto que para mí se vuelve mi devoción. Que se quede todo. Como dice la canción, que falte todo. Pero menos su presencia. Dios no nos debe faltar. En nuestro consciente Dios debe ser una necesidad apremiante. Aleluya, iglesia. El ministerio del Espíritu de la justificación. El ministerio del Espíritu es la predicación de Cristo. Porque la gente conozca el Evangelio de Jesucristo. Ya que el Evangelio habla de Él y lo representa a Él. Porque, hermano, Él es directamente el Evangelio. Y ese es el trabajo de Satanás. El Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de la gente para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Y nosotros hasta diremos, pero yo ya soy evangélico. ¿Usted cree que no trabaja Satanás para que usted no entienda el Evangelio? Porque el Evangelio no solamente es venir a la iglesia. El evangélico no es venir solo a la iglesia. El Evangelio es entender y aprender y comprender y hacer lo que entiendo. Amén. Esto es poner por obras la fe que tengo. La fe que profesamos es colocarla en su lugar. Yo puedo predicarles a ustedes de fidelidad mientras estoy en el altar. Y cuando esté allá abajo, ser otra cosa. Pero aquí no se trata de eso. Aquí se trata de una legitimidad, de una vida nueva, de una relación con Dios, de una intimidad sincera delante del Señor. Aleluya. Qué bueno es Dios. La obra del Espíritu, el ministerio del Espíritu, y se refiere al Espíritu Santo, es con gloria. El ministerio del Espíritu
es lo contrario a la obra del Dios de este siglo. Satanás va a trabajar siempre en oscurecer sus sentidos. Hay locuras espirituales como hay locuras carnales. Pero necesitamos la directriz del Espíritu Santo. La iglesia necesita vivir en la influencia del Espíritu Santo. Todos nosotros necesitamos vivir en la influencia del Espíritu Santo. Pablo salió por el Espíritu Santo enviado por la iglesia de Macedonia, de Antioquía, y de allá salió a predicar el evangelio. Y mientras él estaba en una parte, dijo el Espíritu: no vayas a Misia, no vayas a Asia. Y cuando un hombre es guiado por el Espíritu, hermano, entiende todo lo que hace. Señor, es tu voluntad. Y el Señor casi que le dice a uno: no, eso no. Pero nosotros decimos: Señor, si es tu voluntad lo hago. Y usted ni ha esperado la respuesta y ya lo está haciendo. Así no funciona. La voluntad de Dios hay que esperarla. Y esa se logra orando. Y usted va a escuchar a Dios hablando y respondiéndole a su necesidad. Señor, háblame. Y entonces usa al hermano, usa al espiritual, usa al líder, usa al pastor, usa la Biblia, usa su cama mientras duerme y le envía un sueño, le envía una revelación. Porque Dios no tiene limitantes para hablar con nosotros. Pero la iglesia necesita vivir en la dimensión del Espíritu Santo para que nuestro sentido no lo estorbe el Dios de este siglo. Todas las barreras que ha puesto en el mundo de ceguera en nosotros, que ya tenemos la luz, porque nosotros no andamos en tinieblas, nosotros no somos de la noche, nosotros somos del día. En la noche sus ojos no le sirven. Necesita foco, necesita luz eléctrica. ¿Sí se han dado cuenta que los ojos en la noche no sirven? Usted los puede abrir y no mira nada. Necesita luz. Amén, hermanos. Así vive la gente de afuera, vive con los ojos oscurecidos de la razón, de la verdad, del entendimiento. Pero nosotros no somos de la noche, nosotros somos del día, para que nos encuentre el enemigo en la oscuridad y atiente sobre nosotros. Nosotros tenemos la luz para saber por dónde caminar, por dónde ir, cómo vivir, cómo hacer las cosas que le agradan a Dios. Aleluya. Iglesia de Laureles, despertemos. Despiértate tú que duermes. Levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Cristo es nuestra luz. Él iluminó el entendimiento. Él iluminó los ojos de nuestro entendimiento. Por Él nosotros andamos de día. Por Él nosotros tenemos la luz de la vida. Las tinieblas no tienen poder sobre nosotros, porque nosotros entendemos todas las cosas. Porque los malos hacen las cosas en tinieblas y son encubiertas, pero cuando se exponen a la luz, nada de lo oscuro es encubierto en la luz, todo lo declara. La luz nos hace ver clarito como el día. Así pues sea vista vuestra luz delante de los hombres, para que ellos glorifiquen a Dios. Hermano, nosotros tenemos que entender que vivimos en la influencia de Dios. Aleluya. Mire este texto. Bendito sea el Señor. San Juan 16, 7 al 15. Ya vamos a terminar. Lea pues. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Lean. Y cuando Él venga, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí.
de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él, el Espíritu Santo, me glorificará, porque tomará de lo mío y os hará saber todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije, tomará de lo mío y se los hará saber. Queremos saber, queremos conocer lo que Dios es, queremos entender a Dios y conocerlo a Él. El Espíritu Santo es el que guía. El Espíritu Santo es el que enseña. El Espíritu Santo es el que ilumina el sentido de nuestro entendimiento. Él es el que pone la luz allá en lo profundo de nuestro raciocinio. Las palabras de un solo hombre no son suficientes. Y nos encontramos en adversidades a veces. Y lloramos, nos preocupamos, nos afligimos. Porque el esposo está rebelde, el hijo está rebelde, el familiar está rebelde. Y usted dice, y yo ya le he dicho, y he llorado, y he orado, y le he pedido a Dios, y él sigue rebelde y no entiende, hermano. No entiende por más que le digan. Es que su entendimiento está cegado. Él está cegado y necesita una obra de iluminación. Fíjense que la gente va a llegar a entender cuando nosotros nos convertamos en luz. Así pues alumbre vuestra luz, para que los hombres vean vuestras buenas obras y ellos glorifiquen a Dios. Pero Dios necesita focos, Dios necesita luminares. Y la iluminación de su vida no es solamente su vestido. ¿Me doy a entender? No es solo su vestido, es su capacidad de interactuar. Es su capacidad de expresarse. Es su capacidad de relacionarse con el perdido. Es su capacidad de convivir con el enemigo. Eso tiene un poder extraordinario, que aquellos que estaban en tinieblas pueden ver la luz de Dios a través de usted, de su manera de ser y de su manera de vivir. La Biblia es clara, dice, la mujer puede salvar almas sin abrir su boca, solo por su conducta. Ella puede ganar perdidos. ¿Cómo? Por su conducta. Hay gente que le gusta cómo se comporta usted, señora, señor, dama, damita. Hay gente que se fija en su comportamiento. Pero hay gente que vengan creyentes que dice, yo para ir a la iglesia y ser como la esposa de fulano de tal, allí solo hay un atajo de chismosos. Allá hay un atajo de gente peleonera. Entonces fíjese usted que lo que debía ser luz se convierte más en tiniebla, porque no se mira la gloria de Dios ahí. Pero cuando nosotros vivimos un evangelio, hermano, alejado de la oscuridad, un evangelio de iluminación, un evangelio que ha transformado el alma, que ha transformado la vida, que ha cambiado los sentidos del hombre, ese evangelio es productivo y tiene poder su testimonio. Aleluya. Y fíjense que el Espíritu Santo, diciéndonos Jesús, tengo muchas cosas que enseñarles, pero ustedes no son capaces de entenderlas. Wow. Parece que el entendimiento se va dando por medida, ¿verdad? Nosotros hacemos trabajos paulatinamente. Tratamos a los creyentes como niños cuando comienzan, como jovencitos cuando van creciendo, como adultos cuando llevan años y como ancianos cuando tienen mucho tiempo. Y claro está, yo voy a entender en qué posición estamos.
Y yo lo veo a usted y dice, y mire cómo se comporta el hermano. Y dice, está tiernito. ¿Cuántos años tiene usted de ser cristiano, hermano? Ah, no, pastor, yo ya tengo casi toda la vida he sido cristiano, pastor. Qué lástima, hombre. Oye, toda la vida y usted sigue igual. ¿Verdad? Qué tristeza, ¿verdad? Porque ya pasó mucho tiempo y usted no ha aprendido. Y la Biblia dice que nosotros somos como la luz de la aurora. ¿Que va qué? Que va en aumento. Va en aumento, es decir, va creciendo la luz. Comienza como rayos del alba. Unos pequeños rayos que se ven de luz por allá, pero la oscuridad todavía se mira. Se ve un poco claro, pero todavía se ve la oscuridad. Y unos pequeños rayos se ven allá en el horizonte. Y esos rayos comienzan a crecer. Y comienzan a crecer. Y de repente aparece el gigante. Y alumbra todo y las tinieblas huyen al verlo. ¿Me está entendiendo? Si nosotros somos luz y vivimos como hijos de luz, vistámonos pues con las armas de la luz y desechemos las obras de las tinieblas. Y le aseguro que el maligno no tendrá lugar en nosotros, porque vivimos como hijos de Dios. Nuestro entendimiento está alumbrado. Sabemos qué hacer. Así que el Espíritu Santo viene y nos enseña todas las cosas. Necesitamos esa influencia. Siempre que venga, dígale: Señor, ilumíname, háblame, enséñame. Yo quiero ser mejor. Yo quiero aprender cómo agradarte. Yo quiero aprender que la gente te vea a ti en mí. Yo quiero, Señor, que no me vean a mí. Yo quiero que te miren a ti. Amén. Yo quiero que te vean a ti en mí. Y qué bonito es que alguien mire a Dios en usted. La Biblia habla de Esteban. Dice que los estoicos con los que disputaba Esteban, cuando lo oían hablar, su rostro resplandeció. Y le miraron el rostro como el de un ángel. Yo nunca he visto un ángel, no sé cómo es el rostro de ellos, pero me imagino que ha de ser resplandeciente. O tal vez bonito. Pero alguna de las cualidades tiene. Porque hay una gloria que hermosea el rostro. Y Dios a nosotros nos ha dado esa capacidad. La gente ve en usted lo que usted no se logra ver. Porque yo me miro en el espejo y claro, me miro guapo, me miro elegante, ¿verdad? Y tenemos elegancia, claro está. Para mucha gente que está en oscuridad, que no sabe diferenciar entre lo feo y lo bonito, nosotros somos gente bonita, cubiertos por la gloria de Dios. Cubiertos por la gloria de Dios. Mucha gente quisiera tener lo que tenemos. Mucha gente quisiera vivir como vivimos. Somos la envidia del mundo y mucho más del diablo, porque nosotros tenemos paz, tenemos gozo, tenemos amor, tenemos plenitud, tenemos relación con Dios. Dios nos ama, vive con nosotros, prometió cuidarnos, ha permanecido allí, nos ha bendecido, nos ha dado lo que nos ha faltado, ha suplido todo. Hombre, qué vida más bonita la que nos ha tocado. Aleluya. Teniendo a este Dios del cielo que ha impactado nuestra vida con sus enseñanzas a través del Evangelio. Gloria a Dios. El trabajo del Dios de este siglo es cegar el entendimiento. Y el trabajo del Espíritu Santo es revelar el Evangelio. ¿Sí ve? Dos enemigos. El diablo trabaja por cegarle el entendimiento a usted para que no entienda. Yo he hablado con personas, como ya tengo muchos años de ser pastor, he ido a iglesias donde uno predica y les enseña. Y eso que les enseña como que les pega duro y en vez de cambiar se enojan. Sí. Dura es tu palabra, Señor. ¿Quién la podrá llevar? Y entonces Jesús le dice: ustedes me buscan a mí porque les doy comida.
Y comenzaron a irse. Y desde entonces ya no andaban con Jesús. Y Pedro, preocupado, dice: Señor, se nos está yendo la iglesia. Dice: ¿ustedes quieren irse también? Váyanse. Jesús les dice: yo no los ocupo a ustedes. Porque de cierto les digo que si ustedes nos hablan, las piedras hablarán. Así que Dios no tiene limitante. Pero Pedro, que entendió por el Espíritu Santo, porque tenía la influencia del Señor, tenía la revelación de Dios, tenía la unción de Dios, tenía el conocimiento de Dios, dijo: ¿a dónde iremos? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. ¡Oh! ¡Qué tremendo cuando la gente se va de Jesús! Cuando la gente decide irse de la iglesia porque le incomoda que le digan cosas que son susceptibles a su raciocinio, a su entendimiento, y prefieren alejarse de Dios, prefieren alejarse de la enseñanza, prefieren alejarse de la razón para irse a escuchar al Dios de este siglo que ha trabajado para mantenerlos sumisos en el pecado. Y qué tristeza da cuando la gente, en vez de aprender, reniegan. Les estorba escuchar la enseñanza. Ese pastor predica duro, muy agresivo, muy feo. Qué tremendo lo que dijo. Eso lo dijo por mí. Eso lo dijo por usted, hermana. Y se va con rencor en el corazón, cuando la palabra era una palabra de sanidad, era una palabra de poder, quitando de romper el espejo que había puesto el enemigo para que no le entrara el evangelio. Porque tenemos una misión. La misión del Espíritu Santo es enseñarle el evangelio de la gloria de Dios. Aleluya. Alabanzas a Jesús. Alabanzas al Señor. San Juan 14:26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y recordará todo lo que yo os he dicho. Así que la misión del Espíritu Santo, aparte de consolarnos, aparte de guiarnos, aparte de enseñarnos, trabaja en recordarnos. Acuérdese que ya le había dicho. Acuérdese que ya le había dicho que como lo está haciendo mal. Acuérdese que como está viviendo mal. Ya se lo había dicho la vez pasada. Dice: no, ahí no fue Dios, fue el pastor. Yo no tengo nada que decirle a usted. Hermano, yo he aprendido que no me gusta interferir en la vida de la gente. Cuando yo le digo algo, se lo digo porque Dios me lo puso en el corazón decírselo. Yo no me tomo a pecho nada personal con ningún hermano. La responsabilidad mía como pastor es predicarle a Jesucristo. Yo no tengo nada que decirle de mí. A mí no me mandaron a hablar de mí. Mi responsabilidad es que usted conozca a Jesús, que conozca su palabra. Y hasta de pronto sentirá: el pastor siempre dice eso y lo dice por mí. Pregúntese: ¿será el Espíritu Santo que lo está diciendo por usted? Porque aquí no predicamos palabra del pastor. En ninguna parte he tomado un concepto mío. La Biblia le dice a usted lo que el Espíritu Santo dice. El que tiene oídos para oír, oiga lo que dice el Espíritu Santo a la iglesia. Aleluya, aleluya. Aleluya. Satanás ha trabajado de manera muy fuerte de quitarle la palabra del corazón a los creyentes. La Biblia dice: por haberte multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ya casi no hay amor por Dios. Ya casi no hay amor por las cosas de Dios. Las cosas de esta vida han cobrado tanta fuerza, hermano. Y créame, Satanás trabaja. Hay un pecado que es muy fuerte, y se lo decía el otro día, titulado El Dios de las Naciones. Es que
Hay un pecado que es idolatría, dice la Biblia, y se llama la avaricia. Vuestra avaricia. Y es que hay avaricia en los hijos de Dios, pues. Todos nos vemos amenazados por la avaricia. Porque el hombre no se conforma. Y la Biblia nos enseña, dice, estén conformes con lo que tenéis ahora. Porque yo os dije, no los dejaré. Y yo les he dicho, no los desampararé. Así que teniendo sustento y abrigo, estén contentos. Porque nuestro Dios ha sido capaz de suplir todo lo que nos falta. Y la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posea. La vida del hombre consiste en la relación que tiene con Dios, porque por ella vivimos o por ella morimos. Bendito sea el Señor. ¿De qué le sirve al hombre si ganara todo lo de esta vida y perdiera su alma? La preocupación más grande que debe haber en nosotros es mi relación con Dios. ¿Qué tanto entiendo? Amén, hermanos. ¿No se ha dado cuenta usted que su vida cristiana se ha vuelto monótona? ¿No ha sentido que la vida cristiana se va volviendo monótona? Monótona significa lo mismo, aburrido. Otra vez el culto. Ay, hermano, yo mejor no voy a ir hoy porque hoy sí ando cansado. ¿Y cómo está? ¿Va a ir al culto? No, hoy no me siento, hoy no tengo ganas. Eso está tan aburrido, hermano. Porque Satanás ha hecho anestesiar nuestro intelecto. La gente está anestesiada, está dormida. Mientras usted duerme, Satanás trabaja haciendo estrago, dañando. Pero si nosotros como lumbreras, como luz, vivimos una vida de súplica delante del Señor, la Biblia dice, si solo esperamos en Jesús, somos los seres más dignos de conmiseración. Necesitamos mantenernos en esperanza viva, permanente, en súplica, en búsqueda, en clamor constante, en la dimensión del Espíritu Santo, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, con toda perseverancia, orando por los santos. Y claro que hay que orar por los perdidos que están en nuestra familia. Y la oración tiene un poder efectivo que transforma. Porque ¿cómo hará que el evangelio le resplandezca a aquel que tiene cegado el entendimiento? Claro que se necesitó de que alguien a través de la oración lograra penetrar los escudos del maligno. Amén, hermanos. No nos cansemos pues de hacer el bien. A su tiempo segaremos y no desmayamos. Preocupémonos en conocer la voluntad de Dios. Preocupémonos en entender la palabra de Dios. Iglesia de Laureles, preocupémonos. Lea la Biblia, estúdiela, memorícela, ámela. Téngale amor a la palabra de Dios. Téngale amor a la enseñanza. Desee como niño recién nacido la leche que no es adulterada. La leche no adulterada es el evangelio de las buenas nuevas de paz. Ame el evangelio, disfrútelo, cómalo, hijo de hombre, cómete este rollo. Y atesore la enseñanza y la reprensión. Atesórela. Y concluyo aquí. Oseas capítulo 4, versos 6 al 8. Mi pueblo fue destruido. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Hay hermanos que han sido destruidos por el maligno porque les ha faltado conocimiento. Un hombre sin conocimiento es como un ciego en la calle. Un hombre sin conocimiento es una persona discapacitada. El conocimiento es una virtud del intelecto humano que Dios le ha dado al hombre para que sepa entender y definir entre lo bueno y lo malo y pueda apartarse del mal. Ese intelecto que Dios nos ha dado para conocer, hermano, necesitamos cada día entender.
Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por tanto desechaste el conocimiento. Yo te desecharé del sacerdocio, porque olvidaste la ley de tu Dios. También yo me olvidaré de tus hijos. Dios siempre se ha mantenido pensando en tu familia. Pero ¿sabes por qué se fija Dios en tus hijos? Es por el amor que tienes a Él. Es por el amor que tú le profesas a Él. Porque a Dios le duele que tú sufras. A Dios le duele que tú sufras por tus hijos. Dios está pendiente de tus hijos siempre. Nuestros hijos gozan del beneficio de la fidelidad nuestra hacia Dios. Job todos los días hacía sacrificio a Dios por sus hijos. Y Dios reconocía que Job era un hombre justo. Pero tan bueno es Dios que para probar su fe le permitió al maligno llevarse a sus hijos. Pero Dios en recompensa le dio los hijos más hermosos de la tierra. Nuevamente le dio 10 hijos entre los hombres y mujeres más lindas de la tierra, con un corazón mejor que el que tenían, con una belleza más esplendorosa, con un conocimiento más sincero, más apegado a la voluntad de Dios. Cuando nosotros vivimos, hermano, amando la ley de Dios, qué bueno si a mí me gustaría, y de verdad, yo soy una persona que cuando me siento aprendo. Yo no he rehusado aprender de ninguno de ustedes. Así sean predicadores promedios o muy buenos predicadores, yo me siento a escucharlos y aplaudo y digo gloria a Dios cuando hay que decirlo, y reconozco que la palabra es de Dios, y reconozco que estuvo bonito lo que enseñaron, porque para mí la palabra de Dios es medicina a mi cuerpo, refrigerio a mis huesos. La entiendo, la valoro, la amo. La palabra de Dios es vida. Y la iglesia necesita llenarse de la palabra de Dios, amarla, pero póngala como ejemplo. No le demos lugar al diablo. No le demos lugar al diablo. No le des lugar al diablo. El diablo no tiene por qué tener espacios en nuestra vida. La duda no tiene que aparecer en nuestra fe. Nosotros somos gente de fe. Claro, la fe no viene como un concepto personal. La fe deriva del conocimiento de la palabra. Por ende, usted necesita entender la palabra de Dios, porque el justo por la fe vivirá. Necesitamos esa vida en justicia. Que Dios nos ayude a entender. Satanás siempre trabajará en quitarle la palabra. Ojalá que nosotros nos propongamos ser mejores. Que este año sea un año diferente. Hombre, porque nos vamos a encontrar con barreras psicológicas, espirituales, humanas, que inciden en mi crecimiento y en mi desarrollo con Dios. Pero yo tengo que ser mejor. No se acostumbre a la vida que está viviendo, es muy pasiva. Mejore su relación con Dios. Penetre las esferas más allá de donde Dios quiere que usted se acerque. Acérquese al altar de Dios en toda súplica. Y podamos romper las barreras de la inconsistencia que el enemigo ha puesto como linderos que ha colocado para afectar nuestra relación con Dios, para que la palabra de Dios no crezca en nuestros corazones. Y necesitamos crecer en el entendimiento y en el conocimiento de cuál sea la buena voluntad de Dios. Voy a invitarlo a estar en pie. Que Dios bendiga nuestras vidas.